Hablar de por qué las personas se orinan en la calle puede parecer a simple vista un tema trivial, incómodo o incluso gracioso. Sin embargo, detrás de este comportamiento se esconde un problema mucho más profundo. La forma en que entendemos el respeto hacia el espacio público, la calidad de los servicios que ofrece la sociedad y, sobre todo, el nivel de conciencia que cada ciudadano tiene sobre su papel en la convivencia. Este no es un asunto de simple higiene. Es un espejo que refleja nuestra educación, nuestras costumbres y hasta nuestras prioridades como comunidad. Y para comprenderlo mejor, vamos a recorrer 4 lecciones que nos ayudan a ver el problema con más claridad. Todos tenemos necesidades biológicas inevitables. Nadie puede controlar al 100% cuándo el cuerpo pide lo que necesita. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esa urgencia. Cuando alguien orina en la calle, suele justificarse diciendo, no había otra opción, era urgente. Y aunque puede haber verdad en esa urgencia, lo cierto es que la necesidad no debería borrar la educación. El respeto se pone a prueba en los momentos incómodos, cuando aguantamos, cuando planificamos, cuando buscamos alternativas. El aprendizaje aquí es claro. La verdadera educación se mide en cómo actuamos en medio de la necesidad, no en la comodidad. Si dejamos que la urgencia gobierne sobre el respeto, convertimos nuestras calles en baños improvisados. Mira, detente un momento y piensa en esto. Todos somos seres humanos. Todos tenemos necesidades fisiológicas que no pueden esperar. Nadie puede controlar por completo el momento en que el cuerpo pide lo inevitable. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos frente a esa necesidad. Aquí es donde aparece la gran diferencia entre la educación y la improvisación, entre el respeto y la indiferencia. Cuando alguien decide orinar en la calle, lo primero que suele justificar es, no había de otra, la necesidad era urgente. Y claro, puede ser cierto que no había un baño cerca, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué nuestra primera reacción es resolver el problema de forma inmediata, sin pensar en las consecuencias para los demás? ¿Por qué dejamos que la urgencia borre la educación? Este comportamiento nos enseña algo muy importante. La necesidad pone a prueba nuestros valores. Es fácil ser respetuoso cuando todo está bajo control, pero la verdadera medida de la educación aparece en los momentos de incomodidad. En esas situaciones donde la paciencia, la previsión y la conciencia marcan la diferencia. Imagina que alguien orina en la esquina de tu casa, justo donde tus hijos juegan, o donde tú mismo caminas cada día. ¿Cómo te sentirías? Probablemente molesto, tal vez indignado. Y sin embargo, eso que te incomoda, alguien más lo justifica en nombre de la necesidad. ¿Ves la contradicción? Lo que nos parece válido para nosotros, lo rechazamos cuando viene de los demás. Aquí hay un aprendizaje fundamental. El espacio público es un reflejo de nuestra convivencia. Si dejamos que la necesidad siempre supere a la educación, lo que tendremos son calles sucias, veredas con olores insoportables y una ciudad que se degrada poco a poco. Pero si decidimos que la educación y el respeto deben ser más fuertes que la urgencia, entonces damos un paso hacia una comunidad más digna. También es justo reconocer que no todo el problema es individual. Muchas veces la falta de baños públicos, la ausencia de servicios en parques, terminales o mercados empuja a la gente a tomar decisiones equivocadas. Pero incluso allí, la lección sigue siendo la misma. La educación no es solo responsabilidad de la persona, también de la sociedad que provee espacios dignos. Y si no hay soluciones colectivas, lo mínimo que nos queda es la conciencia individual. Te lo digo directo. Cada vez que alguien orina en la calle, no solo ensucia un rincón, también ensucia la convivencia. Y cada persona que se contiene, que busca alternativas, que planifica, está demostrando que el respeto puede ser más fuerte que la urgencia. Esa es la diferencia entre vivir en un lugar donde reina el desorden y en un lugar donde todos se sienten orgullosos de caminar. El mensaje que debemos llevarnos es claro. La necesidad no puede ser excusa para perder la educación.
porque la educación es justamente lo que nos permite convivir, lo que separa el instinto del respeto, lo inmediato de lo consciente. Aprendamos entonces a prever, a enseñar a los niños desde pequeños que la calle no es un baño, a exigir baños públicos dignos y sobre todo a recordar que en cada decisión pequeña se refleja la sociedad que queremos construir. La próxima vez que la necesidad aparezca y no tengas un baño cerca, recuerda esto: tu educación es más fuerte que la urgencia. Y en ese momento no solo estarás cuidando una calle, estarás cuidando el respeto que nos une como comunidad. Las calles, veredas, plazas y parques no son terrenos sin dueño. Son espacios comunes, compartidos, que hablan de lo que somos como sociedad. Cuando alguien los utiliza como baño, no solo ensucia el piso, también rompe el pacto de convivencia que nos une. El espacio público merece el mismo cuidado que nuestra propia casa. Y sin embargo, hemos aprendido a aceptar la suciedad como si fuera normal. Caminamos entre olores y manchas sin detenernos a pensar que estamos perdiendo algo esencial: el respeto compartido. El mensaje es sencillo pero profundo. Cuidar lo que es de todos es cuidarnos a nosotros mismos. La calle que ensuciamos hoy será la misma que mañana pisarán nuestros hijos. Piénsalo por un instante. Las calles, las plazas, los parques, las veredas, todo eso que llamamos espacio público no es de nadie en particular, pero al mismo tiempo es de todos. Son lugares que compartimos, donde convivimos, donde caminamos cada día. Y sin embargo, con frecuencia vemos cómo esos espacios se convierten en baños improvisados, llenos de manchas, olores y suciedad. La pregunta es inevitable: ¿en qué momento olvidamos que lo común también merece respeto? Cuando alguien orina en la calle, puede creer que está resolviendo un problema personal, una urgencia del momento. Pero en realidad lo que está haciendo es trasladar su necesidad privada a un espacio que nos pertenece a todos. Y ahí surge la reflexión. Lo que parece un acto pequeño termina siendo un mensaje de indiferencia hacia la comunidad. Porque lo público no es de nadie, es de todos. Y por eso su cuidado refleja la calidad de nuestra convivencia. Imagina caminar con tranquilidad por una vereda limpia, donde los niños pueden correr, donde los vecinos pueden conversar, donde los turistas pueden admirar la ciudad sin fruncir la nariz. Ahora imagina lo contrario: veredas con charcos, paredes con manchas, esquinas con olor insoportable. Esa es la diferencia que marca nuestras decisiones individuales. No son los alcaldes ni las autoridades los que ensucian las calles. Somos nosotros, con cada gesto de respeto o de descuido. Y aquí hay una enseñanza clave. El respeto compartido se construye en lo invisible, en los detalles que nadie aplaude pero todos agradecen. Nadie te dará una medalla por aguantar hasta llegar a un baño, por planificar antes de salir de casa o por buscar un lugar adecuado. Pero cada vez que lo haces, estás dando un ejemplo silencioso de ciudadanía. Estás demostrando que entiendes que lo público merece el mismo cuidado que lo privado. Claro, no se puede ignorar la otra cara del problema. Muchas veces no hay baños públicos suficientes o los que existen están en pésimas condiciones. Y sí, eso refleja una falla social y gubernamental. Pero incluso en ese escenario, la respuesta no puede ser simplemente resignarse y usar la calle como excusa, porque entonces lo que hacemos es normalizar la suciedad y aceptar que vivir entre olores y manchas es lo normal. Y no debería serlo. Te lo digo directo: cada esquina orinada es una señal de lo poco que nos respetamos entre nosotros, porque la ciudad es un espejo de lo que somos. Una calle sucia habla de indiferencia, una calle cuidada habla de respeto. Y si de verdad queremos vivir en un lugar mejor, el primer paso no es esperar que alguien más lo cambie, sino decidir nosotros mismos cuidar lo que compartimos. Aprender esto es vital. El espacio público no es un terreno sin dueño. Es un regalo compartido, un bien común que refleja el nivel de conciencia de quienes lo habitan. Cuidarlo no debería verse como un sacrificio, sino como una responsabilidad mínima, como una muestra de gratitud hacia el lugar en el que vivimos. El mensaje es claro: no confundamos necesidad con justificación. Tener ganas de orinar es humano. Hacerlo en la calle es una elección. Y esa elección siempre impacta a los demás. Si realmente respetamos a nuestra comunidad, debemos empezar por lo básico:
cuidar las calles como si fueran la entrada de nuestra propia casa. Así que la próxima vez que alguien piense en usar una pared, una vereda o una plaza como baño, que se detenga un segundo y recuerde, el espacio público no es un baño, es un reflejo del respeto que compartimos. Y si queremos vivir en una ciudad más limpia, más digna y más humana, ese respeto debe empezar en cada uno de nosotros. Sería injusto señalar únicamente al individuo. Muchas veces la culpa también recae en la falta de servicios públicos. ¿Qué ciudades cuentan con baños dignos, accesibles y suficientes en parques, mercados o terminales? Muy pocas, y mientras no existan, muchos seguirán improvisando. Pero lo más grave no es la ausencia de servicios, sino la indiferencia colectiva. Nos hemos acostumbrado tanto a ver esquinas sucias que ya ni nos molesta. Hemos normalizado la degradación. Y cuando una sociedad acepta la suciedad como parte de la vida diaria, pierde también su dignidad. El aprendizaje es doble. Debemos exigir soluciones colectivas y al mismo tiempo rechazar la indiferencia personal. La falta de infraestructura es una falla. La indiferencia, una elección. Detente un momento y observa tu ciudad. Camina por sus calles, acércate a sus plazas, pasa frente a sus parques o mercados. ¿Cuántos baños públicos ves? ¿Cuántos de ellos están abiertos, limpios, en buen estado? Seguramente la respuesta es desalentadora. Casi ninguno. Y ahí comienza el verdadero problema. Muchos señalan a la persona que orina en la calle y la juzgan sin pensar dos veces. Qué maleducado, qué sucio, qué irrespetuoso. Y sí, es cierto que hay falta de respeto en esa acción. Pero ¿acaso nos preguntamos por qué ocurre? ¿Qué opciones tenía esa persona? ¿Dónde estaban los baños? ¿Por qué el espacio público no ofrece soluciones dignas para una necesidad humana tan básica? Aquí aparece la primera enseñanza. El problema no es solo de las personas, también es de la sociedad que no brinda servicios adecuados. No podemos exigir comportamiento cívico si no ofrecemos infraestructura mínima. Pretender que una ciudad funcione sin baños públicos es condenar a sus habitantes a improvisar, a convertir esquinas y paredes en refugios de urgencia. Pero ojo, no todo es falta de servicios. También hay algo aún más grave, el exceso de indiferencia. Porque hemos visto estas escenas tantas veces que ya las normalizamos. Pasamos frente a una vereda sucia y simplemente pensamos, así es la ciudad. Caminamos por un parque con olor desagradable y lo aceptamos como parte de la rutina. Lo peor no es la orina en la calle, lo peor es que ya casi ni nos molesta. Y aquí está la verdadera reflexión. Cuando la sociedad se acostumbra a lo insalubre, pierde también su dignidad. Porque aceptar la suciedad como algo normal es aceptar vivir por debajo de lo que merecemos. Es renunciar a la idea de que el espacio público puede ser limpio, seguro y respetado. Te hablo a ti directamente. Si alguna vez orinaste en la calle, quizás lo hiciste porque no tenías alternativa, y eso muestra una falla del sistema. Pero también cada vez que lo haces sin intentar buscar otra opción, refuerzas esa indiferencia colectiva que tanto daño nos hace. La falta de baños es un problema estructural, pero la indiferencia es una decisión personal. La enseñanza es clara. No basta con señalar al individuo, ni con culpar al gobierno. Hay que asumir una responsabilidad compartida. Como ciudadanos debemos exigir servicios públicos dignos, sí, pero también debemos rechazar la indiferencia que convierte en la calle en un baño y luego en un basurero. Imagina cómo sería una ciudad donde los parques tienen baños limpios y accesibles, donde los mercados cuentan con servicios gratuitos, donde las estaciones de transporte público ofrecen espacios higiénicos. Imagina caminar sin necesidad de esquivar charcos sospechosos ni paredes manchadas. Esa ciudad no es un sueño imposible, es una construcción que empieza con dos ingredientes: servicios adecuados y conciencia ciudadana. El mensaje es profundo. La falta de servicios puede ser una falla, pero el exceso de indiferencia es una elección. Y mientras el primero se resuelve con inversión y planificación, el segundo se combate con educación y respeto. No ignoremos más lo evidente. No sigamos caminando con la cabeza agachada para esquivar la suciedad sin preguntarnos por qué está allí. Alzar la voz, exigir mejores servicios, educar a los niños, dar el ejemplo, todo suma para transformar la cultura de la indiferencia en una cultura de cuidado. La próxima vez que alguien justifique orinar en la calle, recuerda, sí, puede faltar un baño,
pero nunca debería faltar conciencia. Y mientras más rápido entendamos esto, más cerca estaremos de vivir en una sociedad que no ignora sus problemas, sino que los enfrenta con respeto y responsabilidad. Porque al final lo que realmente ensucia nuestras calles no es solo la orina, es la indiferencia de quienes prefieren ignorar lo que debería cambiarse. No basta con poner carteles ni con imponer sanciones. La verdadera solución comienza en la conciencia, porque la costumbre de orinar en la calle se ha mantenido viva durante generaciones, y solo la educación puede romperla. Educar no significa repetir reglas, sino sembrar valores. Significa enseñar que la calle no es un baño, que lo público es tan sagrado como lo privado, que cada acto pequeño refleja quiénes somos como sociedad. La conciencia personal se multiplica. Una persona educada influye en su familia. Una familia educada transforma un vecindario. Un vecindario educado contagia a toda una ciudad. Esa es la verdadera revolución. No empieza con leyes estrictas, sino con actos sencillos que multiplican respeto. Mírate a ti mismo por un instante. Cada día tomas decisiones pequeñas. ¿Dónde tiras un papel? Si recoges o no la basura de tu perro, si respetas una fila, si cedes el asiento. Y aunque parecen gestos insignificantes, esas decisiones son las que construyen el tipo de sociedad en la que vives. Lo mismo ocurre con un acto que parece pequeño, orinar en la calle. Puede sentirse como un instante de necesidad, pero en realidad es un reflejo de conciencia o de la falta de ella. Si quieres entender de verdad por qué nuestras calles a veces parecen baños improvisados, debes mirar más allá de la urgencia. No se trata solo de que faltan servicios, que sí, faltan y mucho. Se trata de algo más profundo. Hemos aprendido a justificar la costumbre en lugar de cuestionarla. Lo hemos normalizado. Vemos una esquina manchada y ya ni nos sorprende. Pasamos frente a un parque con olor desagradable y lo aceptamos como parte de la rutina. Lo peor no es la orina en la calle. Lo peor es que ya casi ni nos molesta. Y aquí está la verdadera reflexión. Si queremos cambiar el hábito, tenemos que empezar por cambiar la conciencia. Porque la costumbre no se rompe con multas ni con carteles. Se rompe cuando cada persona entiende que el espacio público no es un lugar ajeno, sino la extensión de su propia casa, de su propia dignidad. Te hablo directamente. ¿Qué haces cuando sales de casa? ¿Piensas en planificar dónde podrás usar un baño si lo necesitas? ¿O simplemente confías en que la calle estará ahí para resolver tu urgencia? La diferencia entre esas dos actitudes es la diferencia entre alguien que vive con respeto y alguien que vive con indiferencia. Y aquí es donde entra la educación. No hablo solo de lo que se enseña en la escuela, sino de la educación que se respira en casa, en la comunidad, en las conversaciones cotidianas. Un niño que ve a un adulto orinar en la calle aprende que es normal. Un joven que nunca escuchó hablar de respeto al espacio público probablemente repetirá el patrón. Pero si desde pequeños sembramos la conciencia de que lo público es sagrado, que no debemos ensuciarlo ni degradarlo, entonces estaremos educando a ciudadanos que no solo cumplen normas, sino que entienden el porqué de ellas. La solución está en la conciencia porque la conciencia transforma la costumbre. Y cuando la costumbre cambia, cambia la cultura. Una persona consciente puede influir en su familia. Una familia consciente puede transformar un vecindario. Un vecindario consciente puede contagiar a toda una ciudad. Esa es la verdadera revolución. No empieza con leyes estrictas, sino con actos sencillos que multiplican respeto. Pregúntate a ti mismo, ¿qué haces cuando eres el peatón? Si respetas los reglamentos de tránsito o simplemente cruzas la calle donde te parezca. Si lo haces con respeto pensando en tu seguridad, estás construyendo una ciudad más noble. Si lo haces indiferentemente, solo refuerzas el caos que a veces apodera de nuestras pistas. Y lo mismo ocurre al volante. Si conduces con amabilidad, cediendo el paso, contribuyes al flujo. Si lo haces con agresividad, solo generas tensión y accidentes. El ejemplo está en todos lados. El mensaje final es directo. No aceptemos la excusa de que así ha sido siempre. Lo que siempre fue no tiene por qué seguir siendo. La solución no está en mirar a otro lado, sino en despertar la conciencia y educar con palabras y con acciones.
La próxima vez que alguien piense en orinar en la calle, recuerda, no es solo un acto de necesidad, es una decisión de respeto. Y la única manera de cambiarlo es con conciencia y educación. Porque solo cuando entendemos que lo público es nuestro, lo cuidamos como propio. Y solo entonces dejamos de repetir la vieja costumbre para empezar a construir un futuro más limpio, más digno y más humano. Orinar en la calle no es solo un acto de necesidad. Es una decisión que refleja respeto o ausencia de él. Es una costumbre que se ha mantenido porque hemos normalizado la falta de servicios y porque nos hemos acostumbrado a mirar a otro lado. Pero el mensaje es claro. La solución está en nuestras manos, en exigir baños públicos dignos, en educar desde pequeños, en recordar que lo común no es de nadie, sino de todos. La próxima vez que pienses en justificar la urgencia, detente un momento. ¿Quieres contribuir a la suciedad que nos degrada o al respeto que nos dignifica? Porque al final no es solo orina lo que queda en la calle. Es el respeto, la conciencia y la educación lo que se pierde o se gana con cada decisión.